Ella se quedó sola con la granja y el rebaño, y cada invierno perdía ovejas por el frío y el viento. Cuando decidió construir muros de heno, pramo en el campo, todos se rieron de ella. Pero un solo invierno puso todo en su lugar. Suscríbete para no perderte la continuación y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. El invierno llegó temprano aquel año, sin pedir permiso y sin dejar espacio para la preparación emocional. La granja se extendía en una llanura abierta, sin colinas que rompieran el viento ni árboles suficientes para frenarlo. Al amanecer, el campo parecía inmóvil, pero esa quietud era engañosa. El aire estaba cargado de una tensión invisible, como si la tierra misma contuviera el aliento después de una noche de furia. La nieve cubría todo con una capa dura y quebradiza, marcada por remolinos irregulares donde el viento había barrido con violencia. El frío no solo se sentía en la piel, se filtraba en los huesos y en los pensamientos, haciendo que cada movimiento pareciera más lento, más pesado. Emily avanzó con cuidado desde la casa hacia el campo, dejando huellas profundas que el viento empezaba a borrar casi de inmediato. El amanecer apenas iluminaba el horizonte, una franja pálida entre nubes bajas y densas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus botas y el lejano balido inquieto de algunas ovejas. Cada invierno, ese trayecto corto se había convertido en una prueba. Cada mañana después de una tormenta, traía consigo la misma pregunta muda, el mismo temor que apretaba el pecho antes incluso de llegar al rebaño. Fue entonces cuando notó la ausencia. No hacía falta contar para saberlo. Había aprendido a reconocer el conjunto, la forma viva y cambiante del grupo, y cuando algo faltaba, el vacío se sentía de inmediato. Caminó más deprisa, siguiendo una intuición que ya conocía demasiado bien. A unos metros del viejo cobertizo, casi invisible contra la nieve endurecida, yacía el cuerpo de una joven oveja. Era Lily. Estaba rígida, el cuello torcido en un ángulo imposible, la lana cubierta de pequeños cristales de hielo que brillaban con la luz débil de la mañana. Emily se quedó de pie durante un largo momento, sin moverse. No había dramatismo en la escena, solo una quietud absoluta que resultaba insoportable. Se agachó lentamente y apoyó una mano enguantada sobre el lomo frío del animal. La sensación atravesó la tela y le subió por el brazo, directa al pecho. No era la primera vez. Precisamente por eso dolía más. Cada pérdida se acumulaba sobre la anterior, formando un peso invisible que cargaba desde hacía años. En ese instante, la granja no era solo un lugar de trabajo. Era el escenario de una vida que se había vuelto demasiado frágil. Emily pensó, como lo hacía siempre en esos momentos, que no había elegido esa responsabilidad. Había llegado a ella de golpe, como llegan las tormentas de invierno, sin aviso y sin posibilidad de resguardarse del todo. 2 años antes, la vida había sido distinta. No perfecta, pero compartida. Su esposo había estado allí para tomar decisiones, para cargar sacos de grano, para discutir planes y soluciones. Su muerte dejó un silencio mucho más profundo que el del campo cubierto de nieve. Con él se fue la sensación de respaldo, de equilibrio. La granja, pequeña y modesta, pasó a depender exclusivamente de ella. Y con la granja, también el rebaño, el sustento y la responsabilidad de un hijo pequeño que aún no entendía por qué el invierno se llevaba cosas que no regresaban. Al principio, Emily intentó seguir las costumbres heredadas. El cobertizo era el mismo de siempre, construido décadas atrás, pensado para otros tiempos y otros climas. Servía para guardar herramientas, algo de heno y a una parte del rebaño cuando el clima se volvía extremo. Pero nunca era suficiente, no para todas. Algunas siempre quedaban fuera, expuestas al viento que atravesaba la llanura sin obstáculos, empujando a los animales a dispersarse en el momento menos indicado. La primera pérdida había sido un golpe seco, inesperado. La segunda, una advertencia. La tercera, una confirmación dolorosa de que algo estaba mal. Con cada invierno, el patrón se repetía. Ovejas sanas, fuertes, que podrían haber sobrevivido al frío, sucumbían al desorden, al pánico, a la separación del grupo. El viento las empujaba lejos unas de otras, les robaba el calor acumulado, las desorientaba.
El frío solo hacía el resto. Emily empezó a observar con más atención, no como una experta, sino como alguien que ya no podía permitirse no mirar. Notó que las ovejas soportaban temperaturas muy bajas cuando estaban juntas y tranquilas. Su lana era densa, eficaz. El problema surgía cuando el viento entraba en juego, cuando el aire se colaba entre los cuerpos, rompía el calor compartido y obligaba a los animales a moverse sin rumbo. El cobertizo, con sus paredes viejas y su espacio limitado, no podía evitar eso. Era un refugio parcial, insuficiente frente a tormentas largas y persistentes. Cada nueva pérdida dejaba una marca distinta. Algunas eran rápidas, otras más crueles. Hubo inviernos en los que Emily dejó de dormir bien durante semanas, esperando el amanecer con una mezcla de esperanza y miedo. Su hijo aprendió pronto a no hacer preguntas cuando la veía regresar con el rostro endurecido y las manos vacías. La granja seguía funcionando, pero algo se iba erosionando por dentro. Con el tiempo, la tristeza dio paso a otra cosa. No resignación, sino una inquietud constante. Una sensación de que aceptar esas pérdidas como inevitables era una forma de traición, no solo a los animales, sino a sí misma. Emily empezó a repasar mentalmente cada invierno, cada tormenta, cada decisión tomada. No buscaba culpables externos, buscaba patrones, y el patrón era claro. No era el frío lo que mataba, era el viento y la falta de un espacio donde el rebaño pudiera permanecer unido y protegido. Esa comprensión no trajo alivio inmediato. Al contrario, hizo más evidente la magnitud del problema. Construir un nuevo cobertizo estaba fuera de su alcance. No tenía el dinero ni la experiencia para levantar una estructura sólida capaz de albergar a todo el rebaño. Además, sabía que incluso un edificio más grande no resolvería del todo la cuestión del movimiento y el pánico durante las tormentas más violentas. En los días posteriores a la muerte de Lily, Emily caminó mucho por el campo, incluso cuando el frío mordía con fuerza. Observaba cómo el viento cambiaba de dirección, cómo se acumulaba la nieve en ciertos puntos y dejaba a otros casi descubiertos. Su perro, River, la seguía a distancia corta, atento, como si entendiera que algo importante se estaba gestando en el silencio de esas caminatas. Dentro de ella se formó un conflicto que no tenía palabras claras. Por un lado, el peso de la tradición, la voz invisible de generaciones que habían hecho las cosas de una sola manera. Por otro, la evidencia cruda de los cuerpos perdidos cada invierno. Seguir igual significaba aceptar nuevas muertes como un costo normal. Pensar diferente implicaba el riesgo de equivocarse sola, sin respaldo, y cargar con las consecuencias. Al caer la noche de ese mismo día, Emily volvió a mirar el campo desde la ventana de la cocina. El viento había empezado a levantarse otra vez, anunciando más nieve. El rebaño se agrupaba instintivamente, buscando cercanía. En ese gesto simple, casi automático, vio la clave de todo. Las ovejas sabían cómo sobrevivir si se les daba la oportunidad. Lo único que necesitaban era un entorno que no las traicionara cuando la naturaleza se volvía implacable. Esa noche, mientras el viento golpeaba la casa y el frío se colaba por cada rendija, Emily entendió que no podía seguir esperando que el próximo invierno fuera más benévolo. La solución no estaba en rezar por menos tormentas, sino en prepararse para ellas de otra manera. No sabía aún cómo, ni con qué medios, pero la decisión estaba tomada. El próximo invierno no sería igual a los anteriores. No podía hacerlo. Cuando el invierno por fin empezó a retirarse, no lo hizo con suavidad. La nieve se transformó en barro, el hielo cedió bajo el sol débil de marzo, y la granja quedó marcada por meses de resistencia. Emily observaba ese cambio con una atención distinta. Ya no veía solo el alivio del deshielo, sino las huellas que el frío había dejado atrás. Cada rincón del campo contaba una historia del viento, de cómo había empujado la nieve contra ciertas vallas, de cómo había barrido otras zonas hasta dejarlas casi desnudas. Era como si la tierra misma hubiera dibujado un mapa de sus propias debilidades. La primavera llegó despacio y con ella una rutina más ligera. Las ovejas pastaban tranquilas, recuperando peso y calma. El hijo de Emily volvió a jugar al aire libre sin capas interminables de ropa. La granja parecía, por fin, un lugar habitable. Sin embargo, para Emily no existía un verdadero descanso. Cada día soleado llevaba implícita la sombra del próximo invierno.
Las pérdidas recientes no se habían diluido con el calor. Al contrario, se habían asentado como una presencia constante en su mente. Durante el verano, el trabajo con el heno ocupó gran parte de su tiempo. Cortar, secar, prensar, apilar. Era una tarea física, repetitiva, que dejaba poco espacio para pensamientos abstractos. Pero justamente ahí, en esa monotonía, la idea empezó a tomar forma. Emily pasaba horas manejando el viejo tractor, moviendo enormes fardos redondos que dejaban marcas profundas en el suelo. Cada uno era pesado, compacto, resistente. Cuando los colocaba uno junto a otro, notaba cómo el aire cambiaba a su alrededor. El viento, incluso en días suaves, encontraba obstáculos y se desviaba. Un día, al detener el tractor para ajustar una correa, Emily se apoyó contra un fardo y cerró los ojos un momento. El sol caía de lleno sobre el campo, pero el aire alrededor de ese bloque de heno estaba quieto. No había corrientes bruscas, solo una calma inesperada. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Vio la hilera de fardos apilados, la forma en que creaban una barrera irregular pero efectiva. En ese instante, sin una revelación dramática, la idea apareció con una claridad desconcertante. No pensó en un edificio ni en una estructura permanente. Pensó en el viento. Pensó en cómo detenerlo, en cómo despojarlo de su fuerza antes de que alcanzara al rebaño. Pensó en el círculo, en una forma sin esquinas donde el aire no pudiera concentrarse ni golpear con violencia. Un espacio cerrado, pero no opresivo. Abierto al cielo, pero protegido en los costados. Hecho no de madera ni de metal, sino de algo que ya formaba parte de la granja. Emily pasó el resto del día con la mente ocupada en cálculos improvisados. Medía distancias con la mirada, imaginaba tamaños, alturas, grosores. Sabía cuántos fardos tenía almacenados y cuántos solían sobrar cada año. Sabía también que parte de ese heno, el más viejo, perdía calidad y no era el preferido por las ovejas. Hasta ese momento lo había considerado una pérdida inevitable. Ahora empezaba a verlo como un recurso. Esa noche, sentada en el porche mientras el sol se escondía detrás del horizonte, dejó que la idea creciera. No se trataba de encerrar a las ovejas, sino de ofrecerles un lugar donde pudieran agruparse sin ser castigadas por el viento. Un refugio colectivo, flexible, que no dependiera de una construcción costosa, ni de permisos, ni de ayuda externa. Algo que pudiera levantarse y desmontarse según la necesidad. River se acostó a sus pies, como lo hacía siempre al caer la tarde. Emily apoyó la mano sobre el lomo del perro y sintió esa presencia constante que la había acompañado en los momentos más difíciles. No estaba completamente sola. Tal vez nunca lo había estado. Esa certeza silenciosa le dio un impulso inesperado. En los días siguientes, empezó a caminar el campo con un propósito nuevo. Observaba desde dónde soplaban los vientos dominantes, dónde se acumulaban los montículos de nieve en invierno, qué zonas quedaban más expuestas. Eligió un punto ligeramente elevado, lo bastante cerca de la casa, como para vigilarlo con facilidad, pero lo bastante abierto como para no depender del viejo cobertizo. Allí, en medio de la llanura, imaginó el círculo completo. No todo era entusiasmo. A medida que la idea se volvía más concreta, también aparecían las dudas. El heno podía pudrirse con la humedad. Los fardos podían desplazarse con el tiempo. Las ovejas podían comérselos y debilitar la estructura. Y sobre todo, podía fracasar. Emily conocía bien el precio de equivocarse. Cada error se pagaba con vidas. Las primeras reacciones externas no ayudaron a disipar esos temores. Cuando mencionó la idea de manera casual a un par de vecinos durante una entrega de suministros, notó de inmediato las miradas de incredulidad. Para ellos, el heno tenía un único propósito. Usarlo como pared les parecía absurdo, casi una falta de respeto a la lógica del oficio. Algunos sonrieron con condescendencia, otros directamente cambiaron de tema. Emily no insistió. Había aprendido que defender una idea antes de tiempo solo la debilitaba. Prefirió guardar silencio y seguir observando, pensando, ajustando mentalmente cada detalle. No buscaba aprobación, buscaba una solución. A finales del verano, la decisión estaba tomada. No podía permitirse otro invierno como los anteriores. La pasividad ya no era una opción.
Incluso si la idea fallaba, el intento en sí era una forma de resistencia. Emily aceptó el riesgo con una calma extraña, como si el simple acto de decidir hubiera aligerado una carga que llevaba demasiado tiempo. Comenzó a preparar el terreno con discreción. Marcó el perímetro aproximado, limpió piedras, niveló zonas irregulares. River la acompañaba en cada paso, atento, vigilando a las ovejas que se acercaban con curiosidad. A veces Emily se detenía y miraba el espacio vacío, tratando de imaginarlo lleno de fardos, lleno de vida, lleno de sentido. No había un plan escrito, ni planos detallados. Había observación, intuición y una necesidad profunda de cambiar el destino que parecía repetirse cada año. El otoño se acercaba, y con él la cuenta regresiva inevitable hacia el frío. Emily sabía que el tiempo no estaba de su lado, pero por primera vez en mucho tiempo, tampoco estaba completamente en su contra. Mientras el aire empezaba a refrescar por las noches y las hojas cambiaban de color, la idea dejó de ser solo un pensamiento persistente. Se transformó en un compromiso silencioso, algo que debía hacerse, no porque fuera seguro o aprobado, sino porque era necesario. El invierno volvería, como siempre. La diferencia esta vez sería la forma de enfrentarlo. El primer día de construcción amaneció con un cielo bajo y gris, como si el otoño quisiera recordar a Emily que el tiempo apremiaba. El aire ya no tenía la ligereza del verano, y aunque aún no hacía frío, el viento había regresado con esa insistencia que anunciaba lo que vendría. Emily puso en marcha el tractor y comenzó a mover los primeros fardos de heno hacia el punto que había elegido semanas antes. Cada uno pesaba lo suficiente como para exigirle atención y precisión. No había margen para la prisa ni para el descuido. Cada movimiento debía ser medido, cada colocación pensada. Al principio, la tarea parecía casi absurda. Colocar un fardo, ajustar su posición, bajar del tractor, observarlo desde varios ángulos, moverlo de nuevo unos centímetros. El círculo todavía no existía, solo una serie de bloques dispersos que no decían nada por sí mismos. Emily sentía el cansancio en los brazos y la espalda, pero también una concentración intensa que la aislaba del resto del mundo. River se mantenía a cierta distancia, atento a cualquier oveja que se acercara demasiado, como si comprendiera que aquel espacio estaba cambiando de propósito. Con el paso de los días, la forma empezó a definirse. Los fardos comenzaron a tocarse unos con otros, creando una línea curva que se cerraba lentamente sobre sí misma. Emily aprendió a leer la estructura con la mirada. Si un fardo quedaba ligeramente fuera de alineación, el conjunto perdía estabilidad. Si otro se hundía demasiado en el suelo blando, creaba un punto débil. Cada error se corregía en el momento, aunque eso implicara más esfuerzo. Sabía que en invierno no habría segundas oportunidades. Cuando el primer tramo del círculo quedó en pie, Emily se detuvo y entró en el espacio que empezaba a formarse. El viento soplaba con la misma fuerza de siempre en el campo abierto, pero allí dentro algo era distinto. No era silencio absoluto, pero sí una calma perceptible. El aire se movía menos, golpeaba menos. Era una sensación sutil, pero inequívoca. Ese pequeño cambio le dio la energía necesaria para continuar. La construcción avanzó lentamente durante semanas. Algunos días el trabajo se interrumpía por la lluvia, otros por tareas urgentes de la granja. Aún así, el círculo crecía. Emily añadió capas adicionales donde el viento solía ser más fuerte. Reforzó ciertas zonas con fardos más pequeños. Ajustó la altura hasta que las paredes alcanzaron un nivel que le pareció suficiente para romper la fuerza del aire sin crear una sensación de encierro total. Dejó una abertura amplia, orientada de forma que no recibiera directamente los vientos dominantes, pensando tanto en el acceso de las ovejas como en la ventilación natural. Cuando el último fardo fue colocado, Emily se quedó de pie en el centro del círculo y giró lentamente sobre sí misma. La pared de heno la rodeaba por completo, irregular, imperfecta, pero sólida. No podía ver el horizonte, solo veía heno, cielo y, en lo alto, el viento que pasaba por encima sin encontrar un blanco directo. No sintió orgullo inmediato, sino una especie de quietud expectante. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. El resto ya no dependía de ella.
La primera tormenta llegó antes de lo esperado. A principios de noviembre, una masa de aire frío descendió durante la noche, acompañada de lluvia helada y ráfagas persistentes. Emily no dudó. Reunió al rebaño y lo condujo hacia el nuevo refugio. Las ovejas entraron con cautela, desconcertadas por la estructura desconocida, pero no mostraron pánico. Algunas olfatearon los fardos, otras se agruparon en el centro casi por instinto. Emily permaneció allí con ellas, sentada cerca de la abertura, observando cada movimiento. La lluvia golpeaba el exterior, pero dentro el suelo se mantenía relativamente seco. El viento se escuchaba, pero no se sentía con la misma violencia. Las ovejas se acomodaron unas contra otras, formando un núcleo compacto de cuerpos cálidos. Emily pasó la noche en vela, vigilando, ajustando algún fardo suelto, caminando lentamente para no perturbar al grupo. Cuando amaneció, cansada y con el cuerpo entumecido, hizo el recuento. No faltaba ninguna. Ese primer éxito no trajo euforia. Emily sabía que una sola tormenta no era suficiente para validar nada. El verdadero desafío aún estaba por llegar. Diciembre se presentó más benigno de lo habitual, con temperaturas moderadas y pocas nevadas. Esa calma relativa le generó una inquietud inesperada. Parte de ella temía que el invierno no pusiera a prueba la estructura de verdad, que todo quedara en una coincidencia engañosa. El cambio llegó de golpe. A mediados de enero, el cielo se oscureció durante 2 días seguidos. El viento aumentó su intensidad y el aire se volvió cortante, seco, implacable. La temperatura descendió sin pausa hasta niveles que Emily no recordaba haber visto desde hacía años. La tormenta no llegó con violencia inmediata, sino con una acumulación constante de señales que anunciaban algo grande y prolongado. Cuando la nieve empezó a caer con fuerza, Emily ya tenía todo preparado. Condujo al rebaño hacia el círculo mucho antes de que el campo se volviera intransitable. Llevó alimento adicional y se aseguró de que la abertura quedara despejada. River la ayudó a mantener al grupo unido, moviéndose con eficiencia silenciosa entre las ovejas rezagadas. Una vez dentro, el rebaño se agrupó sin resistencia, como si ya reconociera aquel lugar como un punto seguro. La tormenta estalló por completo al caer la noche. El viento rugía alrededor del círculo, empujando la nieve en remolinos densos que golpeaban las paredes de heno. Desde dentro, Emily percibía la fuerza de la tormenta como una presión constante, un recordatorio de lo que ocurría más allá de esa barrera improvisada. Sin embargo, el aire a su alrededor permanecía sorprendentemente estable. El termómetro que había colgado de uno de los fardos marcaba una diferencia clara respecto al exterior. No era calor, pero sí una temperatura soportable, sostenida por la masa de cuerpos y la protección contra el viento. La noche se alargó de forma interminable. Emily apenas se permitió descansar, consciente de que cualquier fallo podía ser decisivo. Escuchó cómo el viento cambiaba de dirección, cómo la nieve se acumulaba contra el lado más expuesto del círculo, reforzándolo de manera natural. Las ovejas permanecieron tranquilas, desplazándose solo lo necesario para mantenerse cómodas. No hubo carreras, ni balidos de pánico, ni intentos de huida. Cuando la tormenta finalmente cedió, el mundo exterior había desaparecido bajo un manto blanco. Emily salió del círculo con dificultad, abriendo paso entre la nieve acumulada. El paisaje era irreconocible. Vallas enterradas, caminos borrados, maquinaria cubierta hasta la mitad. El círculo de heno, en cambio, seguía en pie. La nieve había formado un muro adicional contra uno de sus lados, aumentando aún más la protección. Emily regresó al interior y contó las ovejas una por una. Todas estaban allí, vivas, tranquilas. En ese momento, el cansancio acumulado se transformó en algo distinto. No fue una explosión de alegría, sino una certeza profunda, casi silenciosa. Había funcionado. Horas después, empezaron a llegar noticias. Vecinos que caminaban con dificultad entre la nieve, buscando animales perdidos. Emily vio el agotamiento y la frustración en sus rostros. Escuchó, sin necesidad de palabras directas, que las pérdidas habían sido numerosas. Ella no celebró su éxito en voz alta. La diferencia era demasiado evidente como para necesitar explicación. Aquella mañana, mientras el sol pálido comenzaba a reflejarse en la nieve, Emily se sentó junto a la abertura del círculo y observó al rebaño.
River se acostó a su lado, respirando con calma. El invierno, al fin, había mostrado toda su crudeza. Y por primera vez desde que la granja era solo suya, Emily había logrado enfrentarlo sin sacrificar aquello que dependía de ella. La mañana después de la gran tormenta no trajo alivio inmediato al valle. Aunque el viento había disminuido y la nieve había dejado de caer, el silencio que se extendía por los campos no era de calma, sino de agotamiento. La tierra parecía contener el eco de lo ocurrido durante la noche, como si aún recordara la violencia del temporal. Emily permaneció largo rato sentada junto a la abertura del círculo de heno, observando cómo las ovejas se movían lentamente, recuperando la normalidad con una serenidad que le resultaba casi irreal. No había carreras, ni señales de estrés. Solo cuerpos vivos, respirando, existiendo donde tantas veces antes había encontrado ausencia. No tardaron en aparecer los primeros vecinos. Algunos llegaron a pie, otros a caballo, avanzando con dificultad entre la nieve profunda. Sus rostros estaban marcados por el cansancio y por una expresión que Emily había visto demasiadas veces en el espejo durante inviernos anteriores. No hicieron falta explicaciones detalladas. Bastaba con mirar dentro del círculo para entender la diferencia. Bastaba con ver el rebaño completo, intacto, protegido por algo que ninguno de ellos había considerado posible. Emily escuchó relatos fragmentados mientras ofrecía café caliente y ayudaba a quien podía. Ovejas encontradas rígidas contra las vallas, otras enterradas en ventisqueros, algunas desaparecidas para siempre. El patrón se repetía de granja en granja. La tormenta no había perdonado a nadie que estuviera expuesto al viento abierto. La diferencia no estaba en la fuerza del invierno, sino en la forma de enfrentarlo. Durante los días siguientes, las visitas continuaron. Al principio eran silenciosas, casi tímidas. Los vecinos caminaban alrededor del círculo, tocaban el heno, observaban la altura de las paredes, la forma en que la nieve se había acumulado en el exterior sin comprometer la estructura. Emily respondía a las preguntas con calma, explicando lo que había hecho, cómo había elegido el lugar, por qué había optado por una forma circular. No hablaba como una experta, sino como alguien que había aprendido observando y fallando. Algunos seguían siendo escépticos, atribuyendo el resultado a la suerte o a circunstancias excepcionales. Pero incluso ellos miraban 2 veces antes de irse. Otros, en cambio, comenzaron a hacer planes de inmediato. Emily los vio medir mentalmente sus propios campos, calcular cuántos fardos podrían destinar a algo distinto al alimento directo. La idea, que durante meses había existido solo en su mente y en el espacio físico del círculo, empezaba a desplazarse, a tomar forma en otros lugares. A finales de enero, 2 vecinos ya habían levantado estructuras similares con la ayuda de Emily. No eran copias exactas. Cada una reflejaba las particularidades del terreno, la cantidad de heno disponible, la orientación del viento. Emily insistía en que no había un modelo único, solo principios básicos: bloquear el viento, permitir que el rebaño permaneciera unido, evitar esquinas donde el aire pudiera concentrarse. Lo demás era adaptación. Las siguientes tormentas confirmaron lo que la primera ya había insinuado. Las granjas que habían adoptado el nuevo método no registraron pérdidas. En cambio, en aquellas que se aferraron exclusivamente a los refugios tradicionales, el conteo de bajas continuó. La diferencia se volvió demasiado evidente como para ignorarla. El tema empezó a discutirse en reuniones informales, en el almacén del pueblo, en la iglesia después de los servicios dominicales. El nombre de Emily surgía una y otra vez, no como objeto de burla, sino como referencia. A finales de invierno se organizó una reunión comunitaria para hablar de las pérdidas y de cómo evitarlas en el futuro. Emily asistió sin intención de destacar. Se sentó en uno de los bancos traseros, con River a sus pies, escuchando mientras otros exponían cifras y experiencias. Cuando llegó el momento de hablar del círculo de heno, no fue ella quien tomó la palabra primero. Fueron quienes habían perdido animales durante la tormenta y quienes, después de adoptar el método, habían dejado de perderlos. Emily se levantó solo cuando se lo pidieron. Habló sin elevar la voz, sin adornos. Dijo que no había inventado nada complejo, que solo había observado lo que el viento hacía y había intentado interponerse de la manera más simple posible.
Ofreció su ayuda a quien quisiera intentar lo mismo. No pidió reconocimiento ni compensación. Para ella, cada círculo nuevo que se levantaba era una pérdida menos en algún campo cercano. La primavera llegó tarde ese año, pero llegó. Con ella, los círculos de heno comenzaron a desarmarse poco a poco. Los fardos se convirtieron nuevamente en alimento, luego en parte del suelo. Nada se desperdició. Emily observó ese proceso con una satisfacción silenciosa. La estructura no había sido pensada para durar para siempre, sino para cumplir su función cuando más se la necesitaba. Durante el verano siguiente, la idea siguió expandiéndose. Agricultores de otros valles vinieron a ver el círculo original, a preguntar, a tomar notas. Algunos llevaban cuadernos, otros solo la memoria y la experiencia acumulada de años de trabajo duro. Emily repetía una y otra vez las mismas explicaciones, consciente de que cada persona debía adaptar el concepto a su propia realidad. Con el paso de los años, los círculos de heno dejaron de ser una rareza. Se convirtieron en parte del paisaje invernal, tan comunes como las vallas o los cobertizos. Los nuevos agricultores los aprendían como algo natural, sin conocer del todo la resistencia inicial que habían generado. Para ellos, la idea ya no era innovación, sino sentido común. La vida de Emily también cambió. Su hijo creció viendo que los problemas no siempre se resolvían aceptando lo inevitable. Aprendió que observar con atención podía ser tan importante como seguir las tradiciones. River envejeció con ellos, moviéndose cada vez más despacio, pero manteniendo la misma costumbre de acostarse cerca del círculo cuando el viento comenzaba a levantarse. Su presencia seguía siendo un recordatorio silencioso de los primeros pasos, de los días en que todo era incertidumbre. Años después, ya con el cabello marcado por el paso del tiempo, Emily se encontraba a menudo sentada en el borde de uno de los círculos, observando al rebaño protegido mientras el invierno hacía lo suyo más allá de las paredes de heno. Pensaba en las primeras pérdidas, en las noches de miedo, en la soledad que había sentido entonces. Pensaba también en cómo algo tan simple había cambiado no solo su granja, sino la manera en que toda una comunidad enfrentaba el frío. El círculo no era solo una barrera contra el viento, era una prueba tangible de que la costumbre no siempre es sinónimo de sabiduría, y de que la atención y el cuidado pueden transformar lo que parece inevitable. Cuando las tormentas rugían y la nieve volvía a cubrir los campos, las ovejas permanecían juntas, a salvo, ajenas a la historia que había detrás de esas paredes improvisadas. Emily sabía que algún día no estaría allí para verlos, pero también sabía que los círculos seguirían levantándose cada otoño. No como un homenaje, sino como una práctica viva, útil, necesaria. Y en esa continuidad silenciosa encontró una forma de paz. Porque al final, proteger lo que depende de uno no siempre requiere grandes construcciones ni soluciones complejas. A veces basta con mirar lo que ya está a mano, atreverse a verlo de otra manera y permanecer junto a aquello que se ama cuando llegan las tormentas. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Aquí encontrarás más historias reales de personas que se atrevieron a hacer las cosas de otra manera. Comparte este video con alguien a quien le guste este tipo de historias y escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos vemos en el siguiente video.